En un rincón olvidado del mapa, donde el sol ardía intensamente y el polvo se infiltraba en cada rincón de los sueños, un pueblo entero se arrodilló ante un milagro. Pero este no vino de un sabio anciano, ni de un poderoso señor. Vino de un niño con los pies descalzos y el alma quebrantada. Se llamaba Lucas, tenía apenas 9 años y un corazón más grande que la sequía que los estaba consumiendo. No conocía a su padre. Su madre, Teresa, luchaba con valentía para conseguir un pedazo de pan para sus 2. Su abuelo, don Aníbal, lo despreciaba con cada palabra, con cada mirada. Lo llamaban el bastardo. Le daban la espalda en la plaza del pueblo y cuando lloraba, su dolor era juzgado en silencio. Pero Lucas guardaba un secreto bajo la tierra, un tesoro que solo los niños puros pueden descubrir. Un río escondido, profundo y limpio, que latía bajo el campo como una bendición, esperando su tiempo. Cuando la última vaca se desplomó muerta de sed, cuando ya no quedaba ni una gota en el cántaro y los ancianos miraban al cielo con desesperación, Lucas hizo lo impensable. Les entregó lo único que tenía, lo que heredó sin querer, su propia fe. Era una tarde ardiente de abril. El pozo comunal, que abastecía a más de 20 familias, se había secado por completo. «No queda ni una gota», exclamó el padre Miguel, el párroco del pueblo, quien bajó al fondo del pozo y emergió con el rostro pálido. El miedo se apoderó de la comunidad. Mientras todos se dispersaban, Lucas se quedó allí con el alma llena de impotencia. Sin embargo, en su corazón algo empezaba a despertar. Recordaba la vibración que había sentido en sus pies alguna vez, un murmullo en la tierra seca que le había susurrado un secreto que aún temía revelar. Días pasaron y el pueblo de San Rafael das Aguas se volvió un lugar sombrío, lleno de susurros negativos hacia Lucas. «Ese niño trae mala suerte», decían algunos. «Su sangre es un pecado que contamina la tierra». Una tarde, mientras intentaba buscar leña cerca de la casa de don Aníbal, una mujer lo ahuyentó con una escoba. «Vete, bastardo, este terreno no es tuyo», le gritó. Lucas, con la cabeza gacha y las lágrimas atoradas en sus ojos, regresó a casa sin decir una palabra. Para él, el dolor que significaba ser despreciado era más difícil que la sed que lo atormentaba. «No soy un error», se repetía en su mente, aferrándose a la idea de que aún había esperanza. Esa noche, mientras su madre Teresa dormía, él se acurrucó en un rincón oscuro de su casa, abrazando una pequeña cruz de madera que le había regalado una anciana del pueblo. Fue entonces cuando Lucas decidió que no podía guardarlo más. Con el corazón latiendo desbocado, se armó de valor para hablar con Dios. Esa noche, bajo las estrellas, se escabulló descalzo hacia el viejo mezquite que había custodiado sus sueños y sus secretos. Se arrodilló sobre la tierra seca y quebrada, y por primera vez alzó su voz en alta. «Diosito, no sé si me escuchas. La gente dice que soy un error, que ni siquiera merezco el apellido de mi abuelo, pero tú me conoces», rogó. Las ramas del mezquite se movieron suavemente, como si también estuvieran escuchando su oración. Lucas sintió que una brisa cálida recorría su espalda y de repente sintió caer una gota en la frente. «Gracias, Diosito, ya entendí», exclamó, con los ojos brillantes de esperanza. A la mañana siguiente, su misión comenzaría. Al día siguiente, mientras Teresa se encontraba en la iglesia ayudando al padre Miguel con algunas despensas, Lucas se quedó en casa hojeando su pequeña cruz de madera como si buscara respuestas. De repente, un viejo papel cayó de entre las grietas de la madera del suelo. Era un mensaje escrito por su abuela, doña Isabel, quien había partido hace años. Con el corazón latiendo con fuerza, lo desenrolló y lo leyó en voz baja. «Cuando la tierra grita, el agua responde.
No temas buscar donde sientas calor en los pies. Allí, donde la tierra respira, hay vida escondida. Las palabras resonaron en su corazón, como un eco esperanzador. Recordó el lugar donde había sentido la vibración, el murmullo oculto bajo la tierra. Sin pensar en las consecuencias, Lucas salió corriendo hacia aquel terreno prohibido, el que pertenecía a don Aníbal. A medida que se acercaba, su fe crecía y olvidó el miedo que lo había paralizado. Llevaba consigo la cruz de su abuela y una pala vieja que había encontrado en la cabaña. Cuando llegó al lugar donde lo había sentido, clavó la pala con fuerza en la tierra reseca. Cada golpe era un acto de fe. Cada palazo era una oración silenciosa. Al principio, la tierra resistió, pero tras varios intentos, al golpear con más fuerza, sintió que algo cambiaba. En un instante, el sonido se volvió distinto. La tierra ya no resonaba hueca. Con manos temblorosas, Lucas removió más tierra y cuando miró, vio una pequeña gota de agua surgir entre las piedras, como un destello de vida recién nacida. «Gracias, Diosito», exclamó Lucas, sintiendo lágrimas de alegría brotar de sus ojos. Nunca había visto un milagro de cerca, y ese pequeño manantial era más valioso que todo el oro del mundo. Con cuidado, comenzó a excavar más alrededor, dejando que el agua fluyera libremente. En su mente, se imaginaba cómo podría ayudar a su madre, a los ancianos del pueblo, a todos aquellos que habían recibido desprecio por el solo hecho de serlo. Decidido y con renovada energía, llevó un cubo para recoger agua y comenzó a hacer un canalito de piedras, guiando el flujo hacia un lugar donde pudieran recolectarla. Cada día regresaba y cada día la cantidad de agua aumentaba un poco más. Mientras los días pasaban, Lucas se mantenía en secreto y seguía trabajando con fervor, alejado de las miradas burlonas del pueblo. Pero un día no pudo resistirse más y decidió contarle al padre Miguel. Fue después de la misa, cuando el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de colores vibrantes. «Padre, en el terreno de don Aníbal hay un río, está vivo», declaró, con los ojos llenos de emoción. Miguel lo miró con ternura, aunque había un brillo de duda en su mirada. «Hijo, los niños como tú tienen una imaginación llena de sueños. Todos deseamos agua, pero hay cosas que no se pueden inventar», respondió suavemente. Pero Lucas no se rindió. «No estoy inventando, padre. Venga y vea por sí mismo». El padre Miguel, aunque escéptico, decidió acompañar a Lucas al terreno. Cuando llegaron, el niño mostró con orgullo el pequeño manantial que había formado. «Mire, padre, aquí está, el agua fluye», Lucas indicaba con emoción, mientras el anciano observaba con una mezcla de sorpresa y duda. Se inclinó y tocó el agua que brotaba entre las piedras. Era fresca y clara, un regalo de la tierra que había permanecido oculto tanto tiempo. «Esto es increíble», murmuró el padre con la voz entrecortada. Justo en ese momento, doña Felicitas, la panadera, pasó cerca y escuchó la conversación. Cuando vio el agua, su incredulidad se convirtió en alboroto. «Mateo dice que encontró un río», gritó al pueblo. Poco a poco la voz de doña Felicitas se extendió por San Rafael das Aguas. Aquellos que una vez habían reído en su contra, ahora llenaron la plaza. Algunos venían con cántaros vacíos y otros solo con curiosidad. Al llegar, miraron el milagro frente a ellos, Lucas, de pie junto al canalito de piedras, sonriendo con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Era un niño al que todos habían menospreciado y ahora era el protagonista de una historia que nadie podía creer. «¿Cómo hiciste esto, Lucas?», preguntó uno de los hombres. «No fui yo, Dios ya lo había puesto aquí. Solo abrí el camino», respondió el niño con humildad. En ese momento, un atisbo de esperanza floreció en los corazones del pueblo.
La noticia del manantial se esparció como pólvora y a medida que los días se convertían en semanas, la gente del pueblo empezó a usar el agua que Lucas había destapado. Mujeres con canastas, niños con cubitos, ancianos con botellas, todos acudían a su pequeño milagro. Lucas los atendía con una sonrisa, sin rencor en su corazón, compartiendo cada gota sin recordar sus sufrimientos pasados. Su madre, Teresa, cada vez que podía, se unía a la tarea, ayudando a distribuir el agua y agradeciendo con fervor a Dios. ¿Ves, hijo? Dios te da grandes misiones a los corazones limpios. Estoy tan orgullosa de ti, decía, mientras su corazón rebosaba de gratitud. Lo que antes era un espacio olvidado se transformó en un centro de vida y esperanza. Una tarde, mientras Lucas organizaba el flujo del manantial, notó que don Aníbal se acercaba con su bastón. El viejo, que siempre lo había menospreciado, caminaba despacio, y la gente a su alrededor se hizo a un lado, expectante. «¿Qué querrá ahora?», murmuraron algunos. Lucas contuvo la respiración, con el corazón latiendo en su pecho. Sin decir una palabra, don Aníbal simplemente lo miró a los ojos. Su mirada era de asombro y respeto. «Tu abuela Isabel estaría orgullosa de ti, niño», dijo con voz quebrada. «Yo fui un tonto por no reconocer tu valía». Lucas, con humildad, bajó la mirada, intentando comprender lo que esa admisión significaba para él. Ese mismo día, al caer la tarde, don Aníbal convocó a un notario del pueblo vecino. Ante la congregación de los aldeanos, leyó un documento en voz alta formalizando la donación del terreno donde brotaba el manantial a nombre de Lucas y Teresa. «Este lugar ya no solo es mío, es de ustedes también. Que implique un nuevo comienzo para todos», dijo el anciano, su voz temblando. Las lágrimas brotaron en los ojos de muchas mujeres y hombres que antes lo habían despreciado. Nadie aplaudió, pero el silencio se llenó de una profunda reverencia. Lucas sintió un nudo en la garganta mientras comprendía que, de alguna manera, había transformado el corazón de su abuelo. Con el transcurso de los días, el manantial se convirtió en el corazón de San Rafael das Aguas. Los niños jugaban alrededor, los ancianos compartían historias mientras recogían agua fresca, y las mujeres se unieron para crear un pequeño mercado donde la comunidad intercambiaba productos. La labor de Lucas no solo había proporcionado agua, había traído unidad, esperanza y amor entre los que alguna vez habían sido adversarios. En una mañana despejada, Lucas, con su cruz de madera en la mano, se sentó bajo el mezquite y reflexionó sobre todo lo ocurrido. «Dios, gracias por no dejarme solo», murmuró. Sabía que su vida había cambiado para siempre, no solo por el milagro del agua, sino porque había encontrado su propósito. Una mañana, mientras Lucas ayudaba a su madre en el mercado improvisado, notó que un grupo de niños se acercaba tímidamente. Se trataba de aquellos que antes lo habían rechazado y lo llamaban bastardo. Con la cabeza agachada, uno de ellos, un niño llamado Samuel, se acercó con una cubeta vacía. «Lucas», dijo con voz temblorosa, «¿podrías darme un poco de agua?». Lucas lo miró y con un brillo en sus ojos le ofreció a Samu un jarra llena. «Claro que sí, es para en todos», respondió. Aquel simple acto de generosidad rompió la tensión en el aire. Los otros niños lo miraron con asombro, y uno a uno se acercaron para llenar sus cubetas. Lucas se sintió ligero, como si cada rayo de sol iluminara un poco más su corazón. En días posteriores se organizó una fiesta en honor a Lucas y su madre por el milagro que había traído al pueblo. Todos los aldeanos, incluidos aquellos que alguna vez lo habían menospreciado, se unieron para celebrar. Teresa había preparado
tortillas y guisos. El aroma de la comida llenaba el aire, mientras la risa y el juego se hacían eco en la plaza. Durante la celebración, el padre Miguel se acercó a Lucas. «No solo has encontrado agua, niño, sino que también has despertado la esperanza en todos nosotros», le dijo con sinceridad. Lucas sonrió, miró a su alrededor y vio cómo todos estaban felices y unidos. En ese momento, comprendió que había algo más grande que él mismo en juego. Un propósito que conectaba vidas, corazones y sueños. A medida que la celebración avanzaba, la música sonaba y el pueblo bailaba con corazones renovados, Lucas se tomó un momento para observar a su alrededor. Vio la alegría en los rostros de sus vecinos, el amor que ahora compartían, y se sintió profundamente agradecido. En un rincón, Teresa lo miraba con orgullo y sus ojos estaban llenos de lágrimas de felicidad. Justo en ese momento, don Aníbal se acercó al escenario improvisado donde estaban celebrando. «Quiero hacer un anuncio», dijo, su voz resonando por encima de la música. Todos se callaron y lo miraron con expectación. Esta tierra, donde ha brotado el manantial, ahora será un espacio sagrado, un lugar donde la comunidad pueda reunirse, compartir y vivir en unidad, proclamó. Las palabras de don Aníbal generaron un murmullo de entusiasmo entre los habitantes. «Vamos a construir un centro comunitario, y esta será la primera piedra», continuó diciendo mientras señalaba a Lucas. «Es gracias a la fe y valentía de este niño que podemos renacer juntos». Todos aplaudieron y Lucas se sintió como un héroe, aunque su corazón seguía siendo humilde. Caminó hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Nunca imaginé que todo esto pudiera pasar», le susurró. Ella lo miró y dijo: «Tú hiciste esto, hijo. Tu fe y tu amor han salvado a todos». A través de los abrazos y las palabras de reconocimiento, Lucas comprendió que había encontrado su lugar y su propósito en el mundo. Con el nuevo centro comunitario en construcción, el pueblo se unió aún más. Todos trabajaban codo a codo, compartiendo tareas y risas mientras construían un espacio de amor y esperanza. Lucas se convirtió en el símbolo de la fe y la superación, y su historia se contaba de boca en boca. Las cosas que antes parecían imposibles ahora se realizaban de la mano de una comunidad renacida. A medida que pasaban las semanas, el manantial se convirtió en un lugar sagrado donde cada uno podía acercarse, llenarse de agua y de energía positiva. Era un recordatorio constante de que, aunque las cosas habían sido difíciles, la fe y el amor podían cambiarlo todo. Una tarde, mientras ayudaba a organizar el espacio del centro, Lucas sintió una presencia familiar detrás de él. Al volverse, vio a doña Isabel, la anciana que siempre lo había apoyado con amor y sabiduría. «¿Ves, niño?», le dijo con una sonrisa cálida. «El amor de Dios siempre te ha guiado. Tu fe ha hecho brotar vida de la tierra seca». Lucas se arrodilló y la abrazó con ternura. «Gracias por creer en mí», le respondió con sinceridad. Era un momento culminante, un instante en el que Lucas comprendió que toda la tristeza y el dolor que había enfrentado habían sido parte de un plan mayor. La tierra que había guardado en silencio su río ahora florecía con la vida de un pueblo unido. Con el paso del tiempo, la comunidad de San Rafael das Aguas empezó a florecer de nuevo. Las milpas crecían, los animales recuperaron su vitalidad y la risa de los niños resonaba en cada rincón. Lucas, con sus 10 años, seguía siendo un niño humilde y curioso, pero su corazón ahora estaba lleno de amor y propósito. Un día, mientras se sentaba bajo el mezquite reflexionando, sintió que el viento traía consigo los susurros de su abuela. «Siempre hay un propósito incluso en el sufrimiento», recordaba que le decía.
Esa tarde sintió una paz inquebrantable. Se dio cuenta de que las heridas del pasado se habían transformado en fuerza y que su historia se había convertido en un faro de esperanza para todos. Finalmente llegó el día de la gran inauguración del centro comunitario. Un bullicio de emoción inundaba el aire y el pueblo estaba envuelto en adornos. Todos se reunieron en la plaza, donde el padre Miguel dedicó unas palabras de agradecimiento y alabanza. Hoy celebramos no solo un edificio, sino el milagro de la fe que se ha manifestado en nuestro querido Lucas. Su valentía nos ha mostrado que aún en la oscuridad, la luz de Dios siempre encuentra la manera de brillar. Todos aplaudieron y Lucas se sintió abrumado por el amor y la gratitud que lo rodeaban. Era un niño que había encontrado su voz, su lugar en el mundo. Con el centro comunitario inaugurado, la vida en San Rafael das Aguas se llenó de actividades. Se organizaban talleres, clases de manualidades y espacios de oración. Lucas, aunque aún un niño, se convirtió en un líder en su comunidad, guiando a otros hacia la esperanza y la solidaridad. Pero en su corazón seguía recordando sus propias batallas y el camino que había recorrido. Cada vez que pasaba por el manantial, se detenía un momento a agradecer. Gracias, Diosito, por cada gota, por cada rayo de sol, murmuraba, consciente de que cada milagro tenía su historia. Una tarde, mientras estaba ayudando a amapolar la tierra de un nuevo huerto, Lucas se encontró con uno de los antiguos burlones del pueblo, Samuel. «Lucas, quiero pedirte perdón», dijo el niño con la cabeza agachada. «No creí en ti cuando hablaste del agua. Me dio vergüenza, pero ahora veo que hiciste lo que todos pensábamos imposible. Gracias por compartir con nosotros». Lucas observó a Samuel y sin pensarlo dos veces, lo abrazó. «Gracias a ti también, amigo. Lo que importa es que ahora estamos juntos en esto. El agua es para todos», respondió con una sonrisa. Con esos sencillos actos de perdón, las heridas del pasado comenzaron a sanar. A medida que la comunidad seguía prosperando, Lucas comenzó a recibir más enseñanzas y consejos de los adultos sobre cómo liderar con amor y compasión. Una tarde, durante una reunión en el centro comunitario, una mujer anciana se acercó a él. «Lucas, hijo, he visto cómo has guiado a este pueblo y me recuerdas a tu abuela Isabel. Ella siempre decía que la verdadera riqueza de un hogar es el amor que se comparte», dijo con ternura. Las palabras de la anciana resonaron en su corazón y, en ese momento, Lucas comprendió que no solo había encontrado agua, sino también una familia y un verdadero sentido de pertenencia en su comunidad. Con el tiempo, Lucas se convirtió en un referente de fe y esperanza, no solo para su pueblo, sino también para pueblos vecinos. Los aldeanos venían a buscar su consejo y a escuchar sus historias. Las gentes del lugar comenzaron a llamarlo el Niño del Milagro. Él siempre respondía: «No soy yo, es la fe en Dios y el amor que compartimos». En una de esas reuniones, el padre Miguel le entregó una pequeña medalla de agradecimiento. «Este es un símbolo de tu bondad y valentía, Lucas, que nunca olvides que puedes cambiar el mundo, aunque seas pequeño», le dijo con orgullo. Lucas la miró con asombro, sentido de responsabilidad y amor en su corazón. En una bonita mañana, el pueblo decidió celebrar el primer aniversario del manantial. Se prepararon adornos, se cocinó comida en abundancia y todos estaban ansiosos por unirse a la fiesta. Mientras la música llenaba el aire y las risas resonaban en cada esquina, Lucas miraba a su alrededor, sintiendo una profunda felicidad. Durante la celebración, don Aníbal se levantó para hablar. «Hoy no solo celebramos el agua, sino la unión de esta comunidad.
Gracias a ti, Lucas, todos hemos aprendido que la verdadera riqueza no está en las tierras que poseemos, sino en el amor y la esperanza que compartimos. Las palabras fueron recibidas con aplausos y sonrisas, y Lucas sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Al caer el sol, mientras la fiesta seguía en marcha, Lucas se apartó un poco para reflexionar bajo el mezquite. Recordó todo lo que había pasado, el abandono, el desdén, la sequía y cómo, con fe y amor, había transformado su vida y la de su comunidad. En ese instante sintió una profunda conexión con Dios y con su abuela, cuyo legado seguía vivo en él. Cerró los ojos y sonrió. Gracias, Diosito. Aunque he pasado por momentos difíciles, sé que cada lágrima y cada desafío me acercaron a ti y a este pueblo. Con el corazón pleno, Lucas comprendió que su historia no solo era de sufrimiento, sino de milagro, amor y transformación. Así, iluminado por la esperanza y rodeado de seres queridos, supo que su vida sería un manantial de fe, siempre dispuesto a ayudar y a compartir. La historia de Lucas se convirtió en un faro de luz para todos aquellos que se sintieron perdidos, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la fe y el amor pueden desatar milagros inimaginables.